Continuamos con esta especial aquí en Cable Noticias de conductores ebrios y saludamos a esta hora a Álvaro Rey en Bucaramanga. Álvaro, buenos días, bienvenido a Cable Noticias. Buenos días. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Qué sanciones se deben tomar? Bueno, yo creo que el problema es un problema de raíz. Si en el país existe una ley que prohíbe que los conductores ebrios estén conduciendo, el problema es que hay que manejarlo en el sitio, en el lugar en donde se expendien los licores, controlar el expendio de licores, controlar a quien va a conducir, es muy fácil. Si alguien está en algún lugar, en algún bar, en algún sitio, tomando licor, pues las autoridades deben controlar en ese momento quién es el que va a conducir. Es que eso no lo estamos haciendo. Simplemente se aplicó una ley, una actividad pedagógica para que el conductor que vaya a manejar su vehículo sea el que no esté ebrio, y sin embargo eso no se controla. Observen que en la mayoría de los casos los conductores van acompañados de personas que han estado con ellos en el sitio donde se está expendiendo el licor. Pues hay que controlar allá en el sitio. No vale la pena ponernos a endurecer leyes que no se van a cumplir. De las personas que conducen embriagados, ya el problema es un problema que se ha creado. Y la persona que va embriagada sabe que en un momento dado puede producir una tragedia. De tal manera que para mí primero hay que controlar de raíz el problema antes que aplicar la ley. La ley hay que aplicarla, pero si la aplicamos y la persona ya va ebria y ha causado el problema, no estamos haciendo nada, la verdad. Álvaro, muchísimas gracias. Doctora Díaz, hablábamos de la percepción de los ciudadanos y de la falta de confianza tal vez en el Congreso de la República. ¿Ha hecho o no algo el Congreso de la República? Bueno, indiscutiblemente, Paola, que sí hemos hecho. Les contaba al inicio de esta especial que en el Congreso de la República somos autores de varias iniciativas legislativas que han sido encaminadas, algunas para endurecer las penas, otras como sanciones administrativas, otras en el tema económico y otras en materia de prevención y pedagogía. Lo hemos intentado todo y las leyes han salido. Pero nos hemos quedado cortos y rezagados en el tema penal, porque lo que yo sí insisto, y lo que acaba de decir el último televidente que salió al aire, es que no es cierto que ya no nos falten los controles sí faltan todavía, pero ya si la multa no sirve, si la sanción administrativa no sirve, si la suspensión de la licencia de conducción no aplica, si el haber colocado como una circunstancia de agravación punitiva para incrementar la pena por conducir en estado de embriaguez no sirve, si las campañas de prevención no sirven, si se dictan las cátedras y no sirven, pues aquí lo único que nos falta es pasar al escenario penal. Por eso es que nos consideramos importante que en Colombia sea un delito conducir en estado de embriaguez, independientemente de que se cause muerte o lesión, porque eso ya será otro tema, materia de discusión. Pero a mí me parece, y es un sentir generalizado, uno escucha en las entrevistas que ustedes están haciendo, que la gente reclama justicia. El Congreso en esto se ha quedado corto, y varias razones han motivado esto. Primero, creo yo que ha habido falta de voluntad política del gobierno y del Congreso de la República. Cada vez que se presenta una tragedia como la que sucedió en la calle 26, donde dos mujeres muy jóvenes perdieron la vida, hay un conductor de un taxi que está en una unidad de cuidados intensivos y hay un conductor borracho que generó este comportamiento sin que en este momento tenga una medida de aseguramiento, el gobierno sale y dice no podemos seguir permitiendo este tipo de cosas. Pero ¿qué pasa? Que cuando el proyecto de ley está haciendo trámite en el Congreso para que esto suceda, se sobrepone la agenda del gobierno sobre la agenda legislativa. Entonces, un proyecto tan importante como el que estamos hablando ni siquiera es discutido, se hunde por trámite. ¿Por qué? Porque para el gobierno es más importante sacar adelante la reforma tributaria, sacar adelante reformas que a conveniencia de él pues le convienen, también dice, al país. Entonces, estos proyectos incluso son considerados como delitos menores. Uno escucha cosas como esas y dice, ¿cuál es el mensaje? Ha faltado voluntad política del Congreso, también lo digo. ¿Por qué? Porque nosotros los legisladores tenemos autonomía legislativa para legislar. A veces uno ve como proyectos que no son tan buenos como dicen, el gobierno le dice a la bancada de la Unidad Nacional, votan y la aplanadora de la mayoría los aprueba. Eso mismo debería hacer el gobierno con este tipo de proyectos que la gente está reclamando, nos están diciendo háganlo, pero no lo hacen. Pero entonces digo yo, en la autonomía legislativa que nosotros tenemos,
hay congresistas que también le quieren hacer el quite a la ley, o no la quieren promulgar o promover. ¿Y saben por qué? Porque dicen, no, pero es que esto en vez de ser un delito, podría ser calificado como un delito menor o una contravención. Vamos a seguir en lo mismo. Es que ya, repito, lo hemos intentado todo. Hay quienes no les gusta, de mis compañeros, infortunadamente lo tengo que decir, pero es verdad, y no son todos, no es la generalidad, también es importante hacer precisión, que tipificado como un delito el hecho de conducir en estado de alicoramiento genera un antecedente judicial, y automáticamente se crea entonces una inhabilidad y no podrían acceder a cargos públicos. Pero por Dios, nosotros somos los primeros en dar ejemplo. Eso nos lo está exigiendo la gente. Fíjense, en las entrevistas la gente dice, pues que les apliquen las leyes allá a los senadores, a los representantes, a los altos funcionarios del gobierno, y claro que tienen toda la razón de exigirnos eso, porque el ejemplo empieza por casa. Entonces, por eso yo creo que es la indignación y es el reclamo de la gente, porque han visto pasividad. Ayer la ministra de Transporte, quiero decirlo, en la instalación del Congreso, se me acercó y me dijo, representante, la vamos a apoyar en ese proyecto de ley. Pero yo le decía a la ministra, pasemos de las palabras a los hechos, porque el gobierno siempre ha dicho que lo van a apoyar, pero nunca he visto la motivación a la bancada de Unidad Nacional para que apoyen el proyecto. Entonces, aquí necesitamos es que haya voluntad política, tanto del gobierno como del Congreso, que los legisladores agenden el proyecto, voten el proyecto, lo saquemos adelante, y podemos hacerlo en un tiempo corto si hubiese la voluntad política que se necesita. Doctora Díaz, ayer inició una nueva legislatura, ya vamos a hablar de eso, se volvió a radicar, cuarto intento. Si no sí, señora, cuarto intento. Ya vamos a hablar de eso, pero antes saludamos a un televidente, Jaime en Bogotá. Buenos días, bienvenido a este especial de Cable Noticias. ¿Qué opina usted sobre las sanciones que se deben aplicar? Buenos días. Buenos días, para usted y para todo el equipo de Cable Noticias. Doctora Díaz, estoy de acuerdo con usted con respecto a lo que tiene que ver con ese tema en cuanto a que se han quedado cortos las autoridades para aplicar las leyes. Mire que a mí me da la impresión que los que están más embriagados son los mismos, las mismas autoridades están embriagados de lealtad, no hacen cumplir la ley. ¿Cómo es posible que en el caso del taxista en el que murieron las dos mujeres, se ve como la mamá del mismo muchacho lo protege como si a él fueran a hacerle daño? Y las autoridades no hacen nada, no aplican la ley en el momento en que están sucediendo los hechos. A mí me parece eso. La reforma tiene que hacerse desde las autoridades, desde el Congreso, desde el senador del Congreso, que están embriagados de deslealtad. Esa es mi opinión. Muchísimas gracias. Jaime, muchas gracias por su opinión. Doctor Gómez, ¿cuáles son los cambios desde el primer trago que ingiere una persona? Pues digamos que el alcohol o el consumo de licor opera como un desinhibidor de los controles mentales, es decir, afecta la capacidad mental de regulación de esos componentes, o de esos factores, esos componentes cerebrales que garantizan que el ser humano se regule ante comportamientos o para ser un ser social. Digamos, los de medicina legal muestran también que el consumo de alcohol baja los niveles reflectivos, o sea, el reflejo que tiene el individuo para, digamos, afrontar una situación como parar ante un semáforo, como frenar cuando vea un peatón. Entonces creo que hay una serie de factores o de detonantes que el alcohol, al ser una sustancia exógena al organismo, ocasiona en el individuo y que puede, digamos, como se ha evidenciado, ocasionar los accidentes tan trágicos que se han presentado, porque pues lo que decían en el caso del accidente de la 26 es que el conductor del vehículo que ocasiona el accidente iba a casi 160 kilómetros, que eso es decir, es una velocidad para ciudad absolutamente complicada en términos de que no se pueden manejar digamos, los límites de velocidad de la ciudad son 60 si no estoy mal, y esta persona iba 100 kilómetros arriba de los máximos permitidos para la conducción en la ciudad. Por tanto, eso solo explica que el alcohol le hace perder al individuo la concepción de realidad, el principio de realidad que hace que se deba comportar adecuado a las normas sociales que priman en el contexto urbano donde se desarrolla. Doctor Gómez, saludamos a esta hora a Armando desde Florencia, Caquetá. Armando, buenos días, bienvenido a este especial de Cable Noticias. Sí, muy buenos días para todos los oyentes de Cable Noticias, en especial a la senadora Gloria Estela Díaz.
Senadora, muy importante que usted esté nuevamente retomando un tema de verdad que es tan importante para todos a nivel nacional, y es el tema de los conductores que manejan estado de alcohol. Doctora, aquí hay un problema muy especial y es el siguiente. El problema lo generan a veces los mismos secretarios de tránsito, quienes tienen la responsabilidad de esta cartera, con los agentes de tránsito en el momento en que capturan a una persona que está ingiriendo bebidas alcohólicas, pero desafortunadamente estos carros o vehículos son desplazados para los parqueaderos y lamentablemente hay que decirlo, comenzamos a mirar que desde la casa se oscurece todo. ¿Por qué? Estas personas a veces, presuntamente, negocian estos comparendos para que estas personas vuelvan y saquen su vehículo. ¿Por qué no se toma una medida para que estas personas que direccionan estas secretarías de tránsito, que son las que manejan el conducto, por qué tienen que estar ellos entregándoles el vehículo nuevamente a estas personas ebrias? Si usted, doctora, ya que se está poniendo en conocimiento de este proyecto de ley, sería muy bueno que a nivel nacional se tocara este tema y se mirara con mucha lupa dónde es que está ocurriendo la mayor parte de accidentalidad con personas ebrias. Miremos que de verdad, desde todo punto de vista, ¿por qué estas personas que se les conducen sus vehículos a los parqueaderos, por qué al día siguiente tienen que estar nuevamente andando en estos vehículos? Hay negocios muy oscuros dentro de las secretarías de tránsito. Tienen que haber responsabilidades y también tienen que haber unas penas que sean rigurosas para todas estas personas que manejan, quienes son secretarios de tránsito, porque esto no puede seguir pasando. Senadora, con respecto a la pregunta de qué hacer para frenar las muertes que producen las mezclas de alcohol y en gasolina, yo soy una de las personas que digo lo siguiente: ¿por qué estas personas no se llevan a la cárcel? Le están quitando la vida a una persona, le están dando el dolor a una familia entera. Estamos viendo que son personas irresponsables, que no saben ingerir o tomarse una bebida alcohólica, sino poder sustraer su carro y hacer lo que se dice provocar muerte. Yo sí estoy de acuerdo de que se aplique una ley, doctora, y tiene que ser ya que estas personas que conducen en estado de embriaguez sean condenadas a la cárcel de una vez y que la licencia se les quite de por vida. El decreto, el Código Nacional de Tránsito es muy claro, doctora. Yo no sé por qué las autoridades no le dan el conducto regular, ¿sí? No, porque no ejercen el control que tienen que ejercerlo. Y de verdad, doctora, ya que usted está al frente de esto, yo la felicito, doctora. Para mí sería un gusto tener de pronto comunicación directa con usted, porque tengo unos temas más importantes que tocarle a usted, porque creo que usted fue la ponente del proyecto de ley en corrupción en salud. ¿Estoy equivocado o no? Tiene toda la razón, pero también permítame hacerle una precisión y una aclaración. No soy senadora de la República, soy representante a la Cámara por Bogotá, del movimiento político. Mira, esperemos a ver qué pasa después de las elecciones del Congreso. Armando, muchísimas gracias por su opinión. Saludamos a Nancy desde Bogotá. Nancy, buenos días. Muy buenos días. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, mi opinión al respecto es, primero, la corrupción en este país no deja que las leyes fluyan como deben ser. Y lo otro es que estos asesinos al volante se les debe aplicar la máxima pena, porque no es posible que lleguen y maten a las personas como si no les importara nada. Entonces tienen que primero tener respeto por la vida, porque todos los seres humanos tenemos derecho a vivir. No podemos quitarle la vida a las personas como si nada y sin importar el dolor que han causado tantas familias. Y exhorto a la doctora para que siga luchando por esta ley y que salga avante lo más pronto posible. Esa es mi opinión. Nancy, muchísimas gracias por su opinión. Nosotros vamos a continuar aquí hablando de este proyecto de ley que se radicó ayer por cuarta vez en el Congreso. Vamos a una pausa, ya regresamos.
Encuéntrenos en Facebook como Cable Noticias y actualícese de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Síganos en Twitter como @CableNoticias. Cable Noticias está en las redes sociales. Cable Noticias, 24 horas de información. ¿Piensas que eres hincha? Porque como todo hincha, crees saber más que el técnico. ¿Qué alineación parar? ¿O cómo ganarle a un contrario? ¿Crees que puedes hacer más con el balón que un jugador? Pero como hincha, tienes una responsabilidad más grande. Enseñar que llevar la camiseta tiene un significado mayor. Que hay que hablar menos y gritar más. Reventar la garganta para apoyar al equipo. Sobre todo cuando las cosas no salen bien. Porque su grito lo oirán en la cancha, lo oirán ellos, esos hombres que ponen todo por el país. Enséñale a no conformarse con ser un hincha más, que aprenda a ser el jugador 12, el que achica rivales, ese que hace sentir la cancha cuando juega la selección. Un buen hincha no nace, se hace. Pacific, incondicional por Colombia. Así lo vio. Quiero manifestarle a usted todo nuestro apoyo, el del pueblo argentino, el de su gobierno en este proceso de paz, y para lo que guste mandar, allí estaremos. La economía externa es el principal riesgo para los países emergentes. América Latina lucha contra los extraordinarios programas de estímulo monetario de Estados Unidos y la crisis de deuda de Europa. Este año es positiva la perspectiva para los commodities y la tendencia seguirá al alza, algo que genera expectativas de crecimiento para los mercados de la región. Soy Gina Ramos y todos estos temas que afectan directamente a su bolsillo se los explicamos a fondo y a diario en Pulso Económico, cara y sello y economía al día. Los espero. Regresamos con Informe Especial. Gracias por continuar con nosotros en este especial de Cable Noticias, conductores ebrios. A pesar de que las autoridades reportan disminución en los accidentes provocados por conductores ebrios, las pérdidas humanas siguen enlutando las familias. Según el más reciente informe de accidentalidad, se ha generado una reducción del 45% de las muertes ocasionadas por conductores bajo la influencia del alcohol. Eso en comparación con 2012, cuando a la fecha ya se habían registrado 22 muertes. También disminuyeron los lesionados, 228 en 2012, y en 2013 se han registrado 147. A pesar de ello, los casos siguen dejando huellas imborrables. Hace un par de días en Bogotá, en la calle 26 con carrera 30, Fabio Salamanca, un joven de apenas 23 años, conducía, según las autoridades, bajo grado 3 de alcohol. Su camioneta Audi chocó con un taxi que llevaba como pasajeras a dos mujeres ingenieras, Ana Torres, de 25 años, y Diana Bastidas, de 26. Ambas murieron. Mientras, el conductor aún permanece en cuidados intensivos. Hace un año, el caso de La Calera. 3 motociclistas murieron en una situación similar. Un hombre conduciendo bajo los efectos del alcohol. Los niños no se salvan y han hecho parte de la lista de víctimas mortales que apagan sus vidas por un volante ahogado en alcohol. Un caso de muchos. Uno de los más conocidos se presentó en el sur de Bogotá. El conductor borracho era un hombre de 41 años quien intentó escaparse, y la víctima, un niño de 11 años. Así son cuantiosas las muertes que ha causado la combinación fatal de conducir tomando. Bueno, hablamos de los conductores ebrios, de la falta de responsabilidad, de un comportamiento, como usted lo decía, doctor Gómez, ahora, que desafortunadamente la sociedad asocia alegría con licor. Este comportamiento puede ser tratado de alguna forma, puede tener su raíz en sus familias, pueden haber problemas de alcohol en esa persona, el negarse a estar en un tratamiento puede influir en todo este comportamiento. Pues digamos que
Esto lleva al debate de plantear cuál es nuestra responsabilidad como ciudadanos, ¿no? Y como yo planteaba al principio, hay distintos factores que inciden en la toma de decisión de la persona que está al volante. Probablemente pueda incidir, digamos, pautas de crianza asociadas a ver que, por ejemplo, el papá conducía cuando el conductor, digamos, actualmente borracho era niño, ¿sí? Entonces puede generarle en él como una pauta de crianza, ver como normal. Mal ejemplo. Y como, sí, digamos lo que sería el mal ejemplo, pero para el niño en ese momento, como su padre es el referente y lo ve conducir y tomar cerveza, pues para él en su estructura mental no va a ser una situación tan grave. Entonces, evidentemente inciden, digamos, los factores asociados a el papel de la familia, al papel de la educación y el papel digamos, de los actores públicos. Porque uno de los, ahorita uno escucha a los televidentes plantear como su malestar en torno a la no aplicación adecuada de la justicia. Entonces, lo que uno ve, y como bien comenta la representante Gladys, Gloria, perdón. Se ha trabajado mucho en sanciones, en medidas como preventivas del consumo de bebidas alcohólicas cuando se va a manejar, pero algo pasa que las personas siguen, digamos, dejando de lado estas restricciones normativas que hay. ¿Qué significa esto? Que hay, digamos, no hay una apropiación de las personas por las normas y más allá por el bien común. Es decir, cuando yo me monto en un carro borracho, estoy priorizando mi papel como individuo, pero como que no pienso en las otras personas que yo puedo afectar por esas conductas desviadas que tomo cuando estoy conduciendo bajo los efectos del alcohol. Entonces, digamos que sí inciden todos esos factores de formación del individuo que determinan que él tenga cierta tendencia a conducir ebrio, a portar un arma, a ser irresponsable y disparar una... Sí, entonces creo que ahí sí hay unos factores sociales, familiares y psicológicos que inciden en las acciones que cometen estos individuos. Hablábamos ahora, y la doctora Díaz lo repetía, ni las sanciones de la policía, ni las campañas pedagógicas, ni los controles viales que existen han podido acabar con esta problemática. Falta de respeto a las autoridades, problemas de personalidad. ¿Qué incide ahí? Digamos que son varios, debería ser un tema como integral, ¿no? Tendríamos que plantearlo en el tema de las sanciones no solo legales, ¿sí?, sino sociales. Es decir, el medio social incide en los comportamientos de los individuos. ¿Qué pasaría si la persona que está tomando con un grupo de amigos dice, chao, me voy, y coge las llaves, y los amigos le dicen, oiga, irresponsable, ¿qué le pasa? Deje el carro, páguelo, yo que no he tomado, llamemos un conductor elegido. Ahí habría un factor social que determinaría la conducta de ese individuo, pero al parecer no existe. Es decir, la persona que va borracho, los otros se le suben además. Entonces, como que hay una complacencia social. Segundo, el mensaje de las autoridades es que no hay un mensaje claro del sistema judicial colombiano en torno a estos actos. ¿Por qué? Porque se subjetiviza la justicia. Entonces, claro, hemos visto casos que hay personas que han matado a 2, 3 personas, pero porque han indemnizado a las familias, salen a casa por clase, ¿sí? Creo que en esto deberían haber unos mensajes claros a la sociedad diciéndole, si usted incurre en esto, usted es un delincuente, es un peligro para la sociedad, porque usted está tomando la decisión de beber y después de manejar, ¿sí? Entonces ahí hay una conducta. Y por último, el autocontrol del ciudadano. Es que, nuevamente, el ciudadano, la persona debe tener clara su responsabilidad como ciudadano. Es que él no es solo en el mundo. Cuando yo me siento y me pongo a tomar y saco el carro, estoy afectando, estoy poniendo en riesgo a cualquier cantidad de personas. Entonces creo que falla mucho el papel que nosotros tenemos como ciudadanos, porque se prioriza el bien individual sobre el bien colectivo. Entonces, mientras yo, como soy el que todo lo puedo hacer y ando en mi supercarro, entonces no me va a pasar nada. No, sí, tenemos que mirar cómo se frenan, cómo se blindan esas acciones que nos hacen responsables con el entorno, como bien decía. Tomar conciencia como ciudadano. Paola, permítame complementar algo que está diciendo Germán en este sentido, porque él dijo algo supremamente importante: el mensaje que envían a la sociedad las autoridades judiciales. Resulta inexplicable que uno escuche, por ejemplo, del defensor del pueblo que diga, no, pero ¿cómo se les ocurre tipificar un delito como conducir en estado de alicoramiento? ¿Dónde están las cárceles para meter a tanta gente? ¿Cómo van a colapsar el sistema judicial si cada fin de semana son cerca de 355 borrachos? La justicia no tiene los jueces ni los fiscales para garantizar que puedan ser investigados y luego condenados. Esos son ese tipo de mensajes que hacen que en la sociedad digan, pues como no hay cárceles, como no hay infraestructura,
como no hay jueces, como esto es permisivo, nada va a pasar porque yo puedo hacer lo que quiera y para mí el mensaje es de tranquilo, que usted, si tiene plata, pague. No se preocupe que usted puede pagar, puede conciliar y la vida vale lo que usted la cuantifique. Y otros dirán, pues simplemente no, porque yo voy a pasar la resaca o el guayabo después de haber generado una muerte, una lesión, allí a mi casa y estoy llena de todos los confortes. Eso es algo que hay que revisar y muy importante que usted lo haya dicho. Ya vamos a hablar además precisamente de esas posturas del Estado y de algunas entidades del Estado respecto a estas sanciones. Saludamos a esta hora a Franco desde Sabaneta, Antioquia. Franco, buenos días, bienvenido a Cable Noticias. Gracias, muy buenos días. A ver, yo le diría a la doctora, como representante a la Cámara, que las leyes ya están, las leyes existen. Aquí el problema de fondo, y le digo, doctora, usted que está en este cuento, pues hombre, hagamos una ley, pero contra los alcaldes de Colombia, que no cumplen o hacen cumplir la ley. Aquí en Sabaneta, Antioquia, después de las 11 de la noche, un día viernes, se desaparecen los policías, se desaparece el tránsito, no hay secretaría de tránsito. A las 2 o 3 de la mañana, cuando acaba la rumba, esto es impresionante, Sabaneta, Antioquia está catalogada como la zona rosa de Medellín, porque ya se trasladó la rumba a Sabaneta. ¿Y qué pasa? La corrupción es tremenda. ¿Por qué? Porque si aquí hacen operativos, pues no vuelve la gente a rumbear. No viene la gente a rumbear. Ya pasó en Envigado, pasó en otros sectores de acá, de Antioquia. Ya la rumba se vino para acá y se desaparecen todos los policías. ¿Y qué pasa? La cantidad de borrachos a las 3 de la mañana es impresionante. Entonces, ¿qué le dije yo a la doctora? Doctora, hay que endurecer la ley, pero para los que no la hacen cumplir. Porque el problema de nosotros aquí en Colombia es que las autoridades, los grandes, los alcaldes, allí las personas que están arriba, no hacen cumplir la ley. Esa es mi opinión. Muchísimas gracias, Franco. Saludamos a esta hora en Bogotá Alberto Forero. Alberto, buenos días, bienvenido a Cable Noticias. Gracias, muy buenos días. Yo quiero saludar en esta mañana a la doctora Gloria Estela. Yo quisiera referirme en especial a varios aspectos que tienen que ver con el tránsito en la ciudad. Indudablemente la bancada que representa el movimiento Mira a través de la doctora Gloria Estela y las otras personas que tienen una curul en el Senado han hecho tareas importantes en este asunto. La doctora Gloria es muy modesta al decir que ha venido interfiriendo en temas como la accidentabilidad de tránsito. Ella se ha preocupado por grandes cosas que, entre otras, ella trajo desde España algunas autoridades de tránsito que, siendo autoridades de tránsito, conocían muy bien la problemática de allá, en una sociedad de más cultura, de más avanzada en cuanto a tránsito, y vinieron y pusieron una escena en Colombia desde la, digamos, manera de capacitar y en cultura vial. Sin embargo, yo lo que quiero referirme en esta mañana es a lo siguiente. Primero, todo esto obedece a la ineficacia del Estado, porque el Estado se ha mantenido ajeno a muchos controles que debería estar ejerciendo en Colombia frente al tema de tránsito. Y esta oportunidad la aprovechan aquellas personas que tienen intereses meramente económicos. Cuando comenzó a suscitarse la accidentalidad y la siniestralidad vial en Colombia, entonces dijeron, pongámosle luces a todos los carros. Es una obligación que todos los carros tengan luces prendidas en las carreteras de Colombia, y aún así los accidentes siguieron surgiendo dentro de las carreteras de Colombia. Después dijeron, no, es que los carros muy viejitos son los que están generando accidentes, se inventaron una revisión técnico-mecánica y después inventaron entonces un seguro que también tendría como prevención mejorar la accidentalidad en Colombia. Pero lo que yo puedo observar es que esto simplemente ha venido contribuyendo a los intereses meramente económicos de algunos sectores. En realidad, si nosotros lo miramos, por ejemplo, tomáramos los buenos ejemplos de algunas naciones que en verdad tienen preocupación por el tema vial. Por ejemplo, en algunos lugares en Estados Unidos se concede una licencia provisional y durante algún periodo de tiempo que ese conductor demuestre idoneidad, demuestre responsabilidad en el manejo de un carro, pues se le otorga una licencia definitiva. Es decir, irle poniendo segmentos a la capacidad y a la idoneidad y a la responsabilidad de quienes van a manejar un automóvil. Yo considero, como otro aspecto importante, es que la persona quien va a tener en su responsabilidad la conducción de un vehículo
tenga también unos requisitos. Para esto me quiero referir especialmente del servicio público. Nosotros no podemos dejar y otorgarle a un conductor de servicio público los mismos requisitos para un conductor particular, en términos de responsabilidad, idoneidad y, como lo decía de pronto ahora el doctor Gómez, que de pronto pueda coincidir conmigo. No es lo mismo que yo tenga un comportamiento con licor a que yo tenga un comportamiento sin licor. Y seguramente... Alberto, muchísimas gracias por su opinión. Tenemos que ir a una pausa aquí en Cable Noticias. Ya regresamos. Regresamos con Informe Especial. Continuamos en este especial de Cable Noticias, conductores ebrios, y saludamos a esta hora a un televidente desde Chía. Buenos días, bienvenido a Cable Noticias. Muy buenos días. Pues la llamada mía es para decir, yo tengo la experiencia, llevo 7 años de conductor elegido y he visto cómo se ha deteriorado el tema de las sanciones. Pues cada día hay menos justicia en cuanto a esto. Yo he visto, por ejemplo, que las mismas autoridades en el momento de que toman en el retén, le piden a uno los documentos, uno se identifica como conductor elegido y la gente le dice a uno, a mí personalmente los policías de tránsito me dijeron, ustedes fueron los que se nos han tirado el negocio. Entonces eso es de ponerle bastante cuidado porque lo que ustedes dicen es cierto, las autoridades, pero aparte de eso, yo pienso que lo que tiene que hacer para ir mermando esto es los controles en los establecimientos donde se vende el licor. A ellos les importa es vender el licor, emborrachar a la gente, pero no tienen la solución. Porque así como piden Saico, así Pro Bomberos, deberían de haber compromiso más de los establecimientos para darle la solución a la persona que está ahí, tener más control en los establecimientos. Las autoridades deberían empezar por ahí, porque a ellos no les importa, a ellas les sale la gente borracha y no tiene ningún problema, no les dan tampoco una solución, no se preocupan por la persona en el momento de los parqueaderos, por ejemplo. Pues yo que vivo de noche, llevo 7 años como les cuento, en los parqueaderos no hay ningún control. Si uno ve cualquier autoridad en la zona rosa, entran los borrachos sacando los carros, en el parqueadero no hay ningún control. Y desde ahí empieza, porque si el carro, desde el primer momento de que él va a sacar su carro en estado de embriaguez y no le permiten sacarlo de los parqueaderos, ya se está evitando mucho problema. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a usted. Saludamos a Kevin Díaz nuevamente, nuestro reportero que está en la calle preguntándole a la gente qué piensa de estas sanciones que se le deben aplicar a las personas que irresponsablemente después de consumir alcohol manejan un automóvil. Kevin, buenos días, adelante. Yo continúo desde el Hospital Mérida, donde estamos conociendo las opiniones de todas las personas que tienen que ver con el caso de los conductores ebrios. Pues en este hospital se encuentra Holman Cangrejo, que pues hace pocos días sufrió un accidente por un conductor ebrio. Y bueno, en este momento nos encontramos. Buenas tardes, señor. ¿Cómo es su nombre? Nixon Parra. Bueno, Nixon, ¿usted qué opinión tiene sobre los conductores ebrios? ¿Qué sanciones deben tener estas personas por estos casos que se han visto en la capital de la República? Bueno, yo pienso que deberían agilizar el código de transporte con cárcel a esas personas ebrias, porque igual una persona que toma 1 o 10 sale a cometer homicidios, creo que eso debería de ser cárcel, cárcel y cárcel. Para ellos solo cárcel y mirar a ver cómo implementamos ese código, porque está muy mal. En Colombia hacemos lo que queremos y de verdad los congresistas, lo que nosotros elegimos con honradez, nos desaniman, nos echan abajo todo. Entonces quisiera la congresista que si va con fuerza, que vaya con fuerza y que vaya con argumentos para que esa ley sea de verdad ley y no se deje echar porque usted va sola y si va sola realmente no va a hacer nada. Entonces lleve bases y lleve fuerza para que los otros compañeros que tiene usted allá o compañeros o amigos de trabajo le apoyen eso y no nos vaya a pasar como el pasado, que nos lo echaron abajo y no hicieron nada. Entonces, por favor, que vaya con argumentos, que vaya con fuerza a esa ley. ¿Usted cree que las autoridades están haciendo negligencia, están cometiendo negligencia en este tipo de asuntos? Sí, en este tipo de asuntos se ve también la negligencia de la policía, porque realmente hay muchas cosas que no son claras. Entonces yo no creo que haya habido la transparencia, porque no veo que haya la diferencia, porque vieron un simple carro Audi, entonces ya movieron muchas cosas, pero si hubiese sido una persona de un Renaultcito 4, de un Renaultcito 6, le habían pegado el gancho y estaría ahorita en la Modelo, estaría en la Picota. Pero como era un señor que tenía un Audi o un Mercedes, entonces el señor ya ahorita nos viene con traumas. Cuando estaba tomando no sintió trauma. Yo creo que debería haber sentido trauma antes de estar tomando, ¿no? Pero ya ahorita que tomó, hizo dos homicidios, el otro compañero está aquí en el hospital, no se sabe cómo quede, ahora sí le dio trauma. Y que, por favor, seamos más justos, la ley, los jueces, que seamos más justos con esto. Muchísimas gracias, señor. Gracias. Bueno, pues estas son las opiniones y las impresiones de todas las personas que se encuentran en este punto de la ciudad acerca de los conductores ebrios y que están ocasionando este tipo de tragedias en la capital de la República. Pues compañeros, esto es todo lo que se registra desde este punto de la capital. Continuaremos informando cualquier cosa que se presente desde este punto. Continúen ustedes en estudios. Yo soy Kevin Díaz, Cable Noticias. Está en la noticia. Gracias, Kevin. Doctor Gómez, definitivamente los ciudadanos están de acuerdo en que está mal hecho conducir ebrio un automóvil. ¿Por qué, sin embargo, siguen en esa situación y se siguen presentando tantos accidentes? Pues digamos que es muy pertinente la llamada que hizo el señor de Chía, que además trabaja como conductor elegido, ¿no? Y es que hay una ligereza en torno a las responsabilidades que uno tiene como ciudadano cuando realiza un acto, ¿no? Yo les decía ahorita que el alcohol evidentemente desinhibe los controles mentales para las acciones. Entonces, una persona que está borracha no va a haber ningún problema en conducir porque su sistema, digamos, inhibitorio le hace permeable el actuar. Ahí es donde entra a operar la sanción social o la sanción legal. Es decir, si usted va a ir a que es una campaña publicitaria, si va a ir a tomar, no lleve el carro, porque es que llevar el carro ya es una decisión claro, me tomo los tragos y no hay ningún programa, pues es que yo me regulo cuando estoy borracho. Eso es clave. Y lo otro es que además no existen incentivos que garanticen que las personas vean con buenos ojos el no llevar el carro. Por ejemplo, digamos lo que decía nuevamente el señor conductor elegido, yo creo que ahí había una oportunidad de generar un sistema económico muy rentable para parqueaderos, para personas que trabajan como conductores elegidos y que podría motivarse y hacer, como le digo, una posibilidad de generar nuevos ingresos desde un consumo responsable de alcohol, ¿no? Creo que el primer punto es cuando la persona decide salir en su carro a una fiesta, a una rumba o a un bar. Ahí ya hay un acto de irresponsabilidad. Ya cuando usted se sienta a tomar, ya olvídese porque usted no se va a regular para manejar el vehículo. Escuchábamos ahora al ciudadano donde decía que
esto también es un problema de clases sociales. Esta vez que porque fue una camioneta Audi, entonces ya tiene estrés agudo y te presenta un cuadro clínico y que tiene que ser tratado. ¿Esto influye de alguna forma? Sí, definitivamente sí, claro. Es decir, en clases sociales, en tanto acceso a buenos abogados, por decirlo de alguna manera. Una persona de clases, digamos, populares no va a tener la posibilidad de acceder a un digamos, muy buen abogado, a uno de esos goodwill abogados que permite entender la norma de tal forma que le permite a la persona, digamos, ir a casa por cárcel. Lo que decíamos, las personas que ocasionaron unos accidentes que resultaron en víctimas trágicas indemnizaron a familias. Y ese hecho de indemnizar con 1.500 millones, con lo que sea, le genera un acuerdo con la justicia que permite que le baje la sanción penal. Pero una persona, digamos, de un contexto popular, de un estrato bajo, no tiene la plata para indemnizar a una familia, por tanto no tiene la posibilidad de hacer un acuerdo con la justicia que permita la reducción de penas. Entonces, evidentemente, lo que decía el señor es cierto, en tanto el acceso a recursos económicos le permite a usted acceder a distintos niveles de justicia, en tanto hay posibilidades que la justicia permea si se llega a conciliación económica con las familias. Beneficios de pronto para algunos estratos. Vamos a una pausa aquí en Cable Noticias, ya regresamos. De los niños y las personas buenas. Alguien que llega a ayudarle a uno en los momentos más difíciles de su vida. Un ángel me rescata, un ángel me protege. También es un ángel que me acompaña en las buenas y en las malas. Es una persona que nos ayuda a cumplir nuestros sueños, para que nuestros sueños se hagan realidad. Las extraordinarias historias de ángeles anónimos que trabajan todos los días por los más necesitados. Aquí, en Cable Noticias. Ahora puede ver en vivo la señal de Cable Noticias en www.cablenoticias.tv a través de tu computador, tablet o celular. Cable Noticias, ahora en la web. Otra tragedia en Halloween. Se le han sacado un ojo. De nuevo la víctima es un estudiante de la Universidad de los Andes. Camilo tiene una herida en el cuello, no sabemos si se puede mover. El culpable se encuentra libre y usted puede ayudar a capturarlo. Además, un argentino se tomó el bloque más sangriento de las FARC. Colaborando en un gran cambio social para que los pueblos del mundo puedan tener libertad. Para ver. Justicia. Hoy se encuentra en la selva y según las autoridades es extremadamente peligroso. Conozca estas historias en la próxima emisión de Fugitivos. Este domingo a las 10 de la noche. Por Cable Noticias, 24 horas de información. Cable Noticias se ve en toda Colombia con 360 grados. Cable Noticias, 24 horas de información. Regresamos con Informe Especial. Continuamos con este especial de Cable Noticias, conductores ebrios, y tenemos en la línea una televidente, Marixa Barrero, desde Ibagué. Marixa, buenos días. Buenos días, mira. Marixa, ¿cuál es su opinión respecto a las personas que conducen un carro después de consumir alcohol? Bueno, como dijo el señor anterior, debería caer de todo el rigor de la ley porque no tienen perdón.
¿sí? Yo perdí a mi hermano el 25 de mayo. Yo fue tanto su estado de embriaguez que en vez de ayudarlo a auxiliarlo, se hizo por un lado, llamaron a un familiar para que se hiciera pasar como el conductor, ¿sí? Entonces la calidad humana por ningún lado hay. La falta de la policía de ser considerado con el ciudadano que está atropellado tampoco le existe, porque al ebrio le dieron tinto, cafecito, pancito, y después el policía sí tomó la prueba de alcoholemia. Entonces también debería haber un castigo para esos policías que actúan en favoridad del asesino, porque para mí esto es un asesino. En cuanto a la estabilidad, como decían también, pues también porque como el señor decía que era familiar de un fiscal, entonces quiso comprar policía mientras que mi hermano estaba muriendo ahí tirado en la calle. En este momento todo está empapelado, todo está quieto, no se ha podido hacer nada. Pero nosotros como familia pasamos un oficio a la Procuraduría para que estén vigilando eso, porque no es justo que porque una persona tenga familia, un fiscal, quiera comprar la policía, como fue en el caso de mi hermano. Un ebrio es un asesino en la calle, porque desde el momento en que coge un carro estando ebrio es consciente de lo que puede ocurrir. Marixa, muchas gracias por su opinión. Doctora Díaz, ayer se radicó por cuarta vez este proyecto, pero hay otro proyecto. Hablemos un poquito de eso. Sí, bueno, el día de ayer, Paola, radicamos dos iniciativas legislativas. Una que tiene que ver con el tema penal, y es precisamente que en Colombia sea un delito conducir en estado de alicoramiento. Y ese delito daría una pena de prisión de 1 a 6 meses. Por esta prisión de 1 a 6 meses, el delito se hace excarcelable. Y aquí le estamos quitando un poquito la cantaleta, digo yo, al Consejo de Política Criminal, al Defensor del Pueblo, que dicen, no, pero es que ¿dónde están las cárceles para tantos conductores embriagados? Lo que haremos entonces es que ese conductor que es encontrado por el agente de tránsito, borracho, va a ser condenado por el delito de conducir en estado de alicoramiento. Va a tener pena de prisión de 1 a 6 meses y eso los pagará en la casa por cárcel. Si hay reincidencia, entonces ya no tendrá la posibilidad de pagarlo en la casa por cárcel, sino tendrá que ir a centro penitenciario. Eso es lo primero que tiene este proyecto de ley. También dice que se califica el delito como homicidio doloso, cuando hay tercer grado de embriaguez. Quiere decir esto que en el primero y en el segundo grado de embriaguez va a ser homicidio culposo. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre un homicidio doloso y un homicidio culposo? Primero, las penas, y segundo, que además de eso, en el homicidio doloso se demuestra la intención de la gente. Y aquí quiero contarles que pues esperamos que por cuarta vez este proyecto sí tenga muy buena acogida en el Congreso. Ahora bien, ¿cuál es el otro proyecto de ley para que todos los televidentes y quienes nos están viendo en esta mañana sepan? Va a haber extinción de dominio o pérdida de la propiedad para aquellos conductores embriagados que por tercera vez sean multados por este delito o por esta infracción. Esta es una sanción administrativa. Sepa usted, conductor, que si está acostumbrado a ingerir licor y ponerse frente a un volante y le colocan 3 comparendos por esto, va a perder el vehículo. Esos vehículos que se pierden o se van a decomisar o va a haber la extinción de dominio, se van a rematar. Y con el producto de esa venta en el remate, se van a generar esos recursos para apoyar a las víctimas de siniestros viales. ¿Por qué estamos haciendo esto? También porque consideramos primero que, fíjense, el conductor que hace pocos días en el barrio Fátima, aquí en Bogotá, en la localidad Cesta de Tunjuelito, atropelló a un padre de familia con su niña de 2 años. Reincidente, con la licencia de conducción suspendida, pero además era una licencia de conducción falsa. No podía estar al frente de un vehículo. Todo lo hicimos, todo está hecho, la ley está contemplando todas las medidas, pero él sigue en la calle, entonces sepa que ya le van a quitar el carrito. Si esta ley sale adelante, le quitan el carro se remata y los recursos serán utilizados para ayudar a las víctimas de accidentes o siniestros viales que conocemos. Pues muchísimos éxitos en este nuevo proyecto. Doctor Gómez, mecanismo ideal desde el punto de vista sociológico para concientizar a estas personas o a la sociedad en general.
Pues digamos que desde la sociología estos son indicios de lo que se ha definido como la anomia, ¿no? Que es las sociedades sin normas a pesar de tener leyes. Es decir, existen muchas leyes, pero el ciudadano o la sociedad como tal no las interioriza porque hay una prevalencia de los intereses individuales sobre los intereses colectivos. Entonces, el llamado es nuevamente a que se haga desde la sociedad, ¿sí?, una reflexión en torno a qué es lo que nosotros queremos como sociedad para que se sigan presentando o no estas conductas, ¿sí? Ejemplo, que cuando la persona vaya a actuar, tenga presente que sus actos afectan a un contexto y a un entorno. Y además que cuando, eso es por el lado de la persona, ¿no? Por el lado de la familia, que eduquen, ¿sí?, y que colaboren en la educación de los niños en función de ese bien común, ¿no? Que no sea siempre yo y no, sino que mis actos van a influenciar a una comunidad. Y 3, en el ámbito ya como digamos social, que las sanciones se vean no solo en el campo legal, sino en el campo social. Es decir, que exista unas penas ejemplarizantes, como bien dice la representante Gloria, que permitan que las personas entiendan que si van a cometer un acto irresponsable van a tener unas sanciones que no solo afectan, me parece maravilloso lo del vehículo, pero digamos lo de la extinción de dominio, pero además que pueden tener cárcel, ¿sí? Y que al perder su libertad van a dañar su estatus de persona, ¿sí?, de ciudadano, porque ya va a ser una persona que está en la cárcel por una conducta que afectó a la sociedad. Y por otro lado, que la misma sociedad, es decir, su grupo cercano de amigos, los lugares donde se venden estos establecimientos, ejerzan la sanción social. Es decir, que sancionen socialmente a la persona como irresponsable, como con usted no vale la pena tomar porque es que usted es una persona irresponsable, y si lo hace con un carro y si tiene un revólver entonces me dispara, sí, o sea, como que tener esa capacidad de sancionar socialmente estas conductas que son antisociales además. Entonces creo que esos 3 componentes incidirían determinantemente en esos cambios de comportamiento que nos hacen parecer una sociedad anónima, como le digo. Escuchábamos ahora a los ciudadanos constantemente quejas sobre ese falta de control de las autoridades. ¿Se puede percibir que las autoridades tienen mucha responsabilidad en todo esto, doctora Gloria, para despedir ya este especial? Sí, infortunadamente, de verdad que una de las cosas que en la investigación que hemos realizado es que falta todavía muchísimo control, pero también falta todavía que separemos una cosa de otra. ¿Por qué lo digo? Lo decían los televidentes cuando participaban en el tema de las licencias de conducción. Hoy cualquier persona consigue una licencia de conducción falsa y con esa puede operar. ¿Qué pasa ahí? Una falta de control de las autoridades para determinar si la persona está conduciendo con una licencia que es original o es una licencia falsa. Pero también, por ejemplo, los centros o las escuelas de automovilismo. En este momento son las mismas escuelas de automovilismo las que forman al conductor y le entregan la licencia de conducción y le dan el certificado para decir usted es apto. Entonces, no conozco la primera escuela de conducción que haya negado una licencia de conducción, entonces, porque eso se convirtió en un negocio. Por eso hay en el Congreso un proyecto de ley también encaminado a esto, que se separe la formación de la evaluación, porque las licencias de conducción se expiden sin ningún tipo de control. Hoy para una persona que quiere adquirir una moto, por la compra de la moto lleve gratis la licencia de conducción, y de pronto son personas que no son aptas para operar ningún tipo de vehículo porque tienen alguna limitación, bien sea física, bien sea visual, bien sea psicológica, y eso no se está teniendo en cuenta. Doctora Gloria Díaz, muchísimas gracias, éxitos en este proyecto, ojalá lo apruebe el Congreso de la República. Doctor Gómez, muchísimas gracias por estar nuevamente en Cable Noticias. A todos ustedes, muchísimas gracias por la sintonía en este especial de Cable Noticias, conductores ebrios. Que tengan una feliz tarde.